Bien, hermanos, vamos a una vez más a reflexionar, más que a predicar, a reflexionar juntos en la Escritura. Y vamos ahí al Salmo número 110, versículo 1, cuando Dios le dijo a nuestro Señor, Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermano, ese día está pronto, en que nuestro Señor Jesucristo va a volver, va a regresar. Estábamos haciendo unos análisis de la realidad que estamos viviendo hoy, y mi esposa hacía una observación de en una sola semana, temblores, nieve, el mar comiéndose la tierra, colonias, playas, caseríos desaparecidos, tormentas en todo el mundo, la guerra, ¿sí? Entonces nosotros entendemos, hermano, que antes de que Jesucristo subiera a la diestra de Dios, antes de la ascensión, el Señor estuvo hablando con sus apóstoles respecto de los últimos tiempos. Y Él decía, estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y el Salmo 101 dice, siéntate a mi diestra mientras yo pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Dónde está el Señor ahora? Sentado a la diestra de Dios. Y eso estuvo profetizado en los salmos. Por eso dice el Señor, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hoy es día que Cristo está sentado a la diestra de Dios, y pronto vendrá, y todos los términos del universo se sujetarán a Él. Pero también dice, entonces les abrió los ojos, o les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Lucas 24. El versículo 48. Y vosotros sois testigos de esto, de estas cosas. Y entonces dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que estéis o seáis embestidos del poder de lo alto. ¿Sí? Entonces, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos del 4 en adelante, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua,
Mas vosotros seréis bendecidos o bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mucho tiempo, dentro de no muchos días. ¿Cuál es la promesa entonces? Si Dios está a la diestra del Señor, la promesa es que tú seas lleno de Él, de su Espíritu, para que puedas contrarrestar toda la adversidad que se te viene, para que, como dice la Escritura, aunque en las vides no haya fruto, ni en los corrales haya nada, ni los sembradíos den el sustento, con todo tú te tienes que gozar en el Señor por tu salvación. Porque el Señor no dijo: donde esté una multitud de 10,000 congregados en mi nombre. Te tienes que gozar porque dijo: donde están 2 o 3. Y aquí estamos más de 3. Dios está en medio de ti, y entonces Dios te dice que Él, en un universo que nadie podemos ni siquiera dimensionar en nuestra mente, en el sistema solar, que tampoco es lo más grande que hay en el universo, hay un planeta todavía más chiquito que eso, y todavía dentro de ese planeta hay un hombre y una mujer que eres tú. Entonces imagínate si Dios no se goza con lo poco, con lo pequeño. Entonces a veces hay gente que no se goza si no ve multitudes. Si tú entiendes que la puerta estrecha, que es donde tienen que ir la gente que ama al Señor en obediencia, dice el Evangelio, que la puerta estrecha no muchos la hallarán. Quiere decir que son pocos. Entonces Dios se goza en lo pequeño. Imagínate que Dios sabe cuántas hormigas hay en mi cocina. Una por una las conoce. Imagínate tú. Entonces, hermano, cuando tú tienes gozo, no debe ser porque dependa tu gozo de lo que mires, de lo que palpes, sino de tu Señor. El gozo debe estar en tu Señor, que Él te miró, te llamó. Algunos nos fuimos, nos quebró la pata y nos regresó. En sus hombros nos cargó y nos trajo de nuevo para sentir la libertad que le dijo a los judíos que habían creído en Él. En verdad te digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por la fe, que es por lo que justificados tenemos paz para con Él, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de tu conciencia. Entonces el gozo debe estar centrado en eso, en el gozo de tu Señor, porque cuánto es el precio de la sangre que te compró, cuánto valdrá la sangre derramada por Jesucristo para el perdón de tus pecados. No tiene costo, es inmenso, tanto que alcanza la sangre de Jesús para perdonar todos los pecados de toda la humanidad durante todos los años que dure el mundo. Pero yo he puesto a pensar, mi mente cuando ve una playa, ve una extensión grande, pero está compuesta de puros granitos chiquitos. Tú agarras un grano de la playa, es nada. Dios se goza en hacer cosas grandes a partir de lo pequeño. Amén. Así estamos. Entonces el Señor dice:
serán revestidos del poder dentro de no muchos días. Pero es necesario que antes que tú llegues al mismo estado que está ahora el cuerpo del Señor, porque dice que el que tiene la esperanza de ver a Jesucristo tal cual es, se tiene que purificar a sí mismo como Él es puro. Tienes que ser lleno del poder de Dios, sellado para Él, para que tú prediques lo que dice Lucas 24, que es necesario que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice una persona, es que las costumbres de la Biblia son de los judíos. La palabra dice ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todos. Y Abraham le dijo, serán benditas todas las naciones de la tierra en ti. No nomás los judíos, no nomás el pueblo de Dios. Entonces esto les produce en la mente que tienen llena de irresponsabilidad para no cumplir su palabra, el no sentirse judíos. Pero sí quieren la salvación. Eso sí quieren. Pero a la hora de estar metidos en la ley y cumplir la ley, como Cristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, cuando se trata de cumplir la ley de Dios, ahí no son judíos, son protestantes o son quién sabe qué. O son discípulos de Martín Lutero, pero no son judíos. Pero cuando tú inicias un proceso de renovación de tu mente y Dios te revela la Escritura, porque dice que entonces les dio ¿qué? Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Una de las cosas que estudiábamos el miércoles es esa. El hombre mutiló al hombre para entender las cosas que vienen de Dios, interponiendo sus normas y sus reglas para que le obedecieran a Él. Y mucha gente sigue esclavizada en eso, en la idolatría. Entonces, cuando Dios te abre el entendimiento para entender las Escrituras, tú vas a hacer lo que las Escrituras dicen, porque Cristo dijo, yo he venido no a abrogar, sino a cumplir la ley. Y dice el Señor, en la Escritura también, que Dios, siendo Cristo, imagen de Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre y siervo de los hombres, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces los que dicen yo no soy judío, no obedecen la ley. Si Cristo dijo, lo que yo hago, vosotros también haréis y más. Y si Cristo obedeció la ley de los judíos porque fue dado por Él al pueblo de Dios, ¿por qué nosotros no? ¿Tenemos que obedecer? Sí. La ley, porque Cristo dijo, yo he venido a obedecer la ley y lo que yo hago tú también lo harás y más. Entonces quiere decir que a lo mejor nosotros tendremos que ser más obedientes, porque los tiempos dice que son ¿qué? Los días son malos. Y vimos ayer el asalto de la jovencita de aquí, y hemos visto la violencia, y hemos visto cómo está el caos en el mundo, que son señales que Cristo dijo antes de su venida. Pero ¿qué espera Dios de ti y de mi hermano? Que nosotros, a partir de
la unción de su Espíritu Santo, tengamos en nosotros un espíritu, el cual dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso para los que son, pues, o éramos fáciles de la lengua, o cometemos errores de no pensar antes de hablar. Dominio propio, amor, poder, paz, paciencia, benignidad son los dones del Espíritu. Pero ¿cómo te va a llenar de esos dones si no tienes tú el conocimiento o el entendimiento de las Escrituras? Dios es el que te abre el entendimiento para comprender las Escrituras, no palabras de hombre, no filosofías ni religiones hechas de mano de hombre, sino de Dios. Dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. No dice que los santos son San Benito ni San nada. Los santos son las personas que se apartan del mal para vivir para Dios. Entonces dice que tenemos amor para con todos los santos, quiere decir los que están en las iglesias santificando su vida, tenemos que amar, y a uno nomás a ellos, porque Cristo dice amar a los que amar a los que te aman no es hacer gran cosa. Ama a tu enemigo, ama al que te maldice, ama al que te vitupera, perdónalo inmediatamente y pide por él a Dios. Entonces dice: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Quiere decir que tú y yo tenemos que estar orando por nosotros, por los santos y por los que no son santos. Tenemos que ser gente de oración, de clamar a Dios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No te va a dar Dios revelación si no eres hombre de oración, si no eres una mujer de rodillas, no te va a revelar. Solamente te puedo decir que estando con Él, como aquel pasaje del juez injusto, estaba la mujer clamando por justicia, y entonces el juez dijo: ya para que esta mujer no esté insistiendo, le voy a hacer justicia, cuanto y más Dios. Pero entonces fíjate, dice que no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Quiere decir que yo debo de ser un siervo que esté aquí clamando a Dios por ustedes. Así es, no hay otra. Pero no esa fuerza, es por amor. ¿Por qué? Porque dice: por causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Quiere decir que yo debo de interceder y orar por ustedes por amor, no por obligación. Es que tengo que orar, no, vas a sufrir. Pero si sabes que a la hora de estar en oración vas a estar de frente a tu Padre, que oyéndote en lo íntimo te va a recompensar en público, y tienes amor para los santos y para tu familia, no vas a poder dejar de estar clamando a Dios por los tuyos, porque tienes fe, dice aquí, y sabiendo de vuestra fe, oído de vuestra fe. ¿Fe en qué? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tienes que orar por tu abuelita, tienes que orar por tu papá, por tu mamá,
por tus hermanos, por tus vecinos, por tu ciudad, por todo. Dice el Señor: entonces, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Primero tienes que ser un hombre de amor para con los santos, tienes que ser un hombre y una mujer de oración, y entonces el Señor después de eso te dará sabiduría. Amén. El espíritu de sabiduría es el espíritu que no es el espíritu de cobardía, sino de poder y de amor. Pero Él tiene que ver tu disposición, porque así decía mi esposa cuando conocimos el pasaje: cuando Daniel dispuso su corazón, de parte de Dios vino ¿qué? La bendición. Aquí tenemos el hermanito Daniel. ¿Sí me explico? Entonces dice: de revelación y del conocimiento de Él. ¿Por qué pereció el pueblo, hermano? El pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por falta de conocimiento de qué? De Dios. Para que tú no perezcas por falta de amor a Dios, tienes que estar pegado con Dios, estar con Él. De esta manera el Señor te va a dar la revelación y el conocimiento de Él. Cuando hay personas que son sabias en su propia opinión, no van a tener revelación de Dios, porque el autorreferencial no puede ser entonces permeado por sabiduría externa, porque su propia sabiduría lo alimenta y lo retroalimenta. Entonces no puede abrir el entendimiento para que otro conocimiento diferente venga, porque es autorreferencial. Yo. Entonces, para que Dios te dé el conocimiento y la revelación, tienes que estar humillado, lo contrario de ser autorreferencial. Y no hay manera de estar más humillado con Él que cuando llegas y te hincas y le dices: Señor, yo aquí no soy nada, todo lo necesito de ti, tú eres mi hacedor, yo no escogí cuándo vivir, la vida no viene de mí, va a ser cortada cuando tú quieras. Tu libro dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué voy a hacer? Humillarme a Dios para que me ayude a hacer su voluntad. Porque el que oyere estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó en la roca, que es Cristo, dice el Evangelio. Entonces nosotros, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El espíritu de sabiduría lo tienes que tener para entender cuál es a lo que fuiste llamado, para que se te otorgue la herencia que es tuya. Alumbrando los ojos de tu entendimiento. Como quien dice, le decíamos nosotros a nuestros hijos y nuestros papás a nosotros: ¿qué no entiendes? Lo que nos querían decir nuestros padres, ahora Dios dice: entiende lo que yo te quiero decir. Acuérdate de Proverbios 4. Hijo mío, guarda mis razones en tu corazón, porque son vida al que las halla, y medicina a todo tu cuerpo, a todo su cuerpo. Entonces ahora dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? Dice: el que tiene la esperanza de ver a Cristo tal cual es, se purifica a sí mismo, así como Él es ¿qué? Puro. No puede ser gris y no puede ser tibio. Eso no se puede si queremos alcanzar la herencia de la promesa. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, a verlo como es, a estar con Él por los siglos de los siglos, y falta poco para que venga. Pero ahorita el mundo está, como dice el Evangelio o la Biblia, la Tanaj o la Torah, dice:
que en el tiempo de Noé le decían a Noé: ¿cómo crees que va a llover aquí? Pero vino el diluvio. Y ahorita dice el Señor: vengo pronto. No, ¿cómo crees? Y ahí andan. Cuando venga el Señor, las vírgenes que no tengan aceite en su lámpara. ¿Cuál es el aceite? ¿Símil de qué es el aceite? Del Espíritu Santo. Si tú no estás ungido con el Espíritu Santo, con el Espíritu de sabiduría, ¿cómo vas a poder modificar tu entendimiento respecto de la Escritura y la promesa que tienes de parte de Jesucristo? Si no hay Espíritu de Dios que te revele. Y no puede haber Espíritu Santo donde no hay una persona dedicada a ser santo. Santificaos. Entonces, cuando los ojos de tu entendimiento sepan cuál es la esperanza a la cual has sido llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Qué dice que son? Calles de oro, mar de cristal, la herencia de los santos, a donde Dios te va a llamar, a la morada que está preparando para ti. Porque dice: vengo, seguro es que vengo, pero voy a preparar morada. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Pero voy a preparar morada, y si voy a preparar morada, quiere decir que voy a regresar por ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Esa es la herencia que Dios te quiere dar. Pero tienes que saber, dice, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. A ti no te sacó el Señor así como por favor del mundo donde andabas. Te sacó con poder, porque la esclavitud es un poder. Las cadenas del pecado, de la fornicación, del adulterio, de la lascivia, de la hechicería, de la brujería, de las maldicencias, de las borracheras, de las orgías, no era una esclavitud que te pudiera dejar ir así nomás. Entonces, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén. Él operó contigo con fuerza para sacarte de donde estabas. Entonces ve qué cosa te salvó. Una fuerza que viene del Dios Todopoderoso, que tiene el universo como está en orden. Esa fuerza te sacó de que no te murieras para siempre, de que no murieras con una enfermedad terminal, que no murieras de una borrachera o atropellado, balaceado, que no te murieras en un hotel ahí donde andabas. En fin, dice el Señor que de esas cosas nosotros a veces no tenemos ni qué hablar, pero es verdad. Tú vete a ver el día de los novios, y gente que se ha querido hospedar en un hotel nunca encuentra un cuarto. Y ahora estaba yo pasando por la Merced que fui a ver los juguetes para los niños que me encargó mi padrino, y ahora ya te los alquilan por 4 horas, por 2 horas. Imagínate nomás del negocio del pecado. Pues esa gente que es esclava de eso, como los que son esclavos de la pornografía, como los que son los esclavos de la fornicación y de los placeres, ¿tú crees que así nomás? Si a mí me dijeron del alcoholismo, el alcoholismo es una enfermedad tan sutilmente intensa que solamente una obra de la providencia puede remover, tú solo no. Entonces, ¿dónde está el poder que yo creo que está en mí? En ningún lado. Entonces tengo que entender
que tengo que alumbrar los ojos de mi entendimiento para comprender la esperanza a la que fui llamado y ver la supereminente fuerza de Dios con la que Él me sacó, como para que yo ahora agarre y me vaya tranquilamente al mundo y deje a Dios ahí, como si fuera un novio que lo deja la novia ahí colgado en la iglesia y lo dejan plantado. El poder para con nosotros los que creemos. Tenemos que darle valor a los que creemos del poder de Dios, del amor tan grande y del poder tan enorme para podernos haber sacado de donde estábamos. Entonces tenemos que cumplir la misión, ser llenos del Espíritu Santo y viendo este poder, creer por fe y por amor que los otros que están en donde estén también pueden ser sanados y salvados. Amén. Ahora, nosotros creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Tú crees que nosotros no nos hemos ido para atrás porque nosotros somos buenos? Porque la fuerza de su amor te ha detenido. Porque la fuerza de tu amor te hace pensar en lo que haces mal y te arrepientes y te acongojas y te sientes mal. Porque Él es poderoso. Pero ese poder que nos hace a nosotros, que nos redarguye el espíritu cuando queremos hacer alguna cosa que no es de Dios, es el poder que Él tiene. Y es un poder más grande que la del demonio que te tenía en todos los pecados que tú sabes que tenías. La promesa es esta. Ahora dice, esa operación del poder de su fuerza que dice que está en nosotros, fue el poder que operó en Cristo resucitándole de entre los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Ese mismo poder, le dice un canto, el mismo poder que levantó a Jesús me levantará. Amén. Porque ese poder te arrebatará de entre los muertos o de entre los vivos. Es el mismo poder que levantó a Jesús para sentarlo a la diestra de Dios, el cual operó en Cristo, este mismo poder, resucitándole de entre los muertos y sentándole a la diestra de Dios. Quiere decir que también el llevarlo a donde está hoy. Esa es la herencia que tienes que entender. En la renovación de tu entendimiento es comprender esto. Deja de sentirte nada, que tú opinas, que tú sabes, obedece. Dejemos de ser sabios en lo que los hombres nos han sembrado. Porque le dijo a Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu del poder de Dios. Por eso es necesario que estés tú en oración, para que te dé el espíritu de revelación. Dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y cuando Dios vea que tú estás hincado pidiendo por todos, Dios va a empezar a ver en tu corazón el amor, la obediencia al principal mandamiento. Amo a Dios, por eso amo a mi prójimo y por eso oro por él. Y entonces vendrá a ti el espíritu de sabiduría y el espíritu de conocimiento. Por lo cual, en la carencia de ese poder de conocimiento, pereció el pueblo. Porque no quisieron humillarse a Dios. Y porque se atrevieron a decir, caiga sobre nosotros la sangre de este justo. Y después, en 70 años después, estaba destruido el templo. Y todo hecho pedazos en Israel. No supieron lo que dijeron. Cuidemos lo que decimos. Ahora, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El nombre del Papa, el nombre del Tata, el nombre de la Tita y el nombre de lo que quieras. Aquí dice que el único nombre que está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío es el nombre de nuestro Señor Yahshua Mashiach, nuestro Señor Jesucristo. No hay vírgenes, no hay santos. Dice la palabra,
sobre todo principado, lo sentó a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre. No hay nombre más grande que el nombre de Yahshua Mashiach. No hay el santo de no sé quién y la virgen de no sé cuándo. No solo se nombre en este siglo, sino en el venidero. El nombre de Jesucristo, el nombre de Yahshua, Yahweh, es para siempre. Ahora, Él sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Te acuerdas cómo comenzó el salmo con el que comenzamos? Siéntate a la diestra, mientras yo ponga a tus enemigos. Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo, ahí está el salmo cumplido, Salmo 110:1, ¿sí? La cual es su cuerpo. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién te va a llenar más? El estómago, la Coca-Cola, las carnitas, los placeres, el celular, la pachanga, la musicota, la danza y el alcohol y las drogas. No, Jesucristo es el único que te puede llenar en todo. Amén. Y hacerte verdaderamente feliz. Esa es tu promesa. Abrirte el entendimiento y saber con quién estás. Con un Dios que se goza contigo en lo íntimo cuando no eres lo más grande del mundo. Cada que el hombre y la mujer quisieran ser grandes, nomás deberían de mirar el universo. ¿De qué tamaño somos? Y Dios contigo tiene en su grandeza la posibilidad de escucharte, de hablarte y estar contigo y estar en ti. Yo pondré un espíritu nuevo, pondré mi espíritu en ti y andaré que andes en mis estatutos y en mis preceptos y los pongas por obra. Y te pondré un corazón de carne donde tenías un corazón empedrado. ¿Quién lo hace? Dios que te ama. Necesitamos saber el amor de Dios y saber que únicamente Dios es el único que nos puede llenar en todo. Nadie más. Es que Dios para unas cosas, pero el trabajo y el dinero para otras. No. El que es lleno de Dios sabe darle el valor correcto a las cosas. No las convierte en su Dios. Porque Dios nomás hay uno. La prevención más grande de que nada te atrape de lo que hay en el mundo, ni las propiedades, ni la fama, ni las estrellas, ni nada que te prometan, es tener a Dios. Para que puedas entonces sí dimensionar el valor de lo demás. Para que no te lleguen ahí con una cantidad de dinero y pierdas tu salvación por siempre. Y el dinero también, porque hay gente que ni se lo llega a acabar y se muere. O lo matan por tener mucho. Ahorita ya hasta por 10 pesos lo andan uno matando en la calle. Ahora que sepan que tienes millones, imagínate, no vas a poder dormir, ni vas a poder vivir. ¿Cuál felicidad? Tener que alquilar un montón de guaruras. Entonces, hermanito, hermanita, Él dio la vida por ti. Termino con esto. Versículo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es que la palabra dice que te congregues en sábado, hermano.
Ah, pero no, yo tengo un amigo que dijo que es el domingo, en el concilio de no sé quién. ¿Qué dice? Antes anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Cuál es el príncipe de la potestad del aire? El que te conoce el corazón y el que manda que otro te hable para que en el aire viaje la palabra y se clave en ti y tú desobedezcas a Dios. Porque la voz va por el aire, la luz, el viento. Entonces, dice que nosotros en otro tiempo anduvimos en la corriente de este mundo, conforme a la príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dios dice una cosa, pero la sabiduría del concilio y mi pensamiento es que yo por esto y por lo otro desobedecen a la ley de Dios, cuando Dios dijo: yo vine a cumplir la ley, y la ley es la ley. Pero el Espíritu Santo te va mencionando las cosas que cumplas, las cosas que son tradiciones que ya no se llevan a cabo. Pero como dicen, es que yo no soy judío, entonces para ti no es el no matarás, el no hablarás en nombre de Dios en vano, porque no eres judío. Entonces, ¿qué haces ahí? En la ley de Dios. Si la ley es para los judíos, como tú dices, entonces ¿por qué cuando oyes la palabra no matarás te pone a tu conciencia? No andas por ahí queriendo matar así nomás, ¿verdad? Entonces tú no eres judío, entonces tú el sábado no, domingo sí, y no matarás, no es ley, sí, no, pero esa no, es así. Entonces nos convertimos en sabios en nosotros mismos y desobedientes a la palabra de Dios. Ahora dice, este espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos lo mismo que los demás. Ahora que quieres obedecer eres raro, y antes que eras un ingobernable, todo el mundo hasta miedo te tenía. Y ahora eres rarito, eres fanático del evangelio. O sea, y si fuera yo fanático del equipo del América no había bronca, pero si me vuelvo fanático de Jesucristo, entonces soy raro. Y la gente luego ya ni me habla. Pues yo oraré por ellos, pediré a Dios, porque esto es lo que nos espera, hermano. El espíritu del anticristo está. El espíritu de Dios también, deteniendo toda la maldad que pueda quererte sacar y llevarte a la perdición. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre eterno Dios, tú eres el Padre de las luces, Señor. Tú eres Dios. Y primero eres tú, Señor, que todo lo que vemos. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo a sostenernos en nuestros pies y pararnos por la verdad. Porque no queremos que se nos haga caso a nosotros, Señor. Porque tu palabra dice no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino sea a ti la gloria y el imperio, la honra y la alabanza para ti, Señor Jesucristo, Yahshua. Te amamos, Señor. Bendice la vida de mis hermanitos y mis hermanitas que están aquí hoy. Gracias por esta palabra, gracias por tu presencia. Gracias porque has consolado nuestro corazón. Porque ese consuelo viene a partir de la lectura de tu palabra y del reconocimiento de nuestra pequeñez
y de tu gran amor, porque ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, Señor? Sin embargo, tenemos el corazón lleno de gratitud, porque tú eres bueno, porque tú has sido bueno, porque tú eres Dios. En el nombre de Yahshua Mashiach, Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios, Señor.